dejamos ronda de preguntas. Disculpen, estoy yendo un poquito rápido porque no estaba en nuestro temario hacer esta revisión, pero tenemos que cumplir el sílabo, entonces no podemos dejarlo de lado, ¿no? ¿Qué representa para nosotros la enfermedad renal crónica? Una condición que vemos con mucha frecuencia. En general es la pérdida progresiva de la función renal. Hay un daño en la función de ambos riñones, no de uno, de ambos riñones. ¿Y qué es lo que habitualmente asocia este daño? ¿Por qué se está dando? Bueno, porque existe una pérdida irreversible y persistente de todas las funciones. Es decir, la condición que gatilló la normalidad en la función renal no puede ser controlada, no puede ser curada, entre comillas, no puede erradicar al factor causal. Y, lógicamente, persiste ocasionando un daño en todas las funciones renales, en la función excretoria, en la función endocrina, en la función hematopoyética, en la regulación del medio ácido-base. Entonces, todas las funciones renales en su totalidad en algún momento van a comenzar a claudicar. En general, esos desórdenes, esa sintomatología, esas manifestaciones clínicas que vemos en el paciente con enfermedad renal crónica constituyen lo que en semiología decimos que representa el síndrome urémico. ¿Ya? En forma general, la explicación para entender esto es que nosotros nacemos con un número de nefronas, 1 millón por mi riñón, ¿ya? Nefronas funcionales. En algún momento, por alguna condición, alguna de las patologías que vimos en la presentación anterior, me lleva a perder nefronas funcionales, pierdo nefronas, en el tiempo voy perdiendo, no todas de golpe, las voy perdiendo, se va sumando. Las que quedan van tratando de reemplazar la función de las nefronas que se han perdido. Comienzan a hipertrabajar, a hiperfuncionar, a producir más ultrafiltrado. ¿Cómo te das cuenta? Mira, normalmente la tasa de filtrado glomerular, cuando uno quiere hacer la valorización entre varón y mujer, promedio te dice, ¿cuánto es tu tasa de filtrado glomerular? 120 mililitros por minuto. Esa es tu tasa de filtrado glomerular. En el varón es algo mayor, 140. En la mujer es algo menor, 100 a 120. En el varón ponte 120 a 140 mililitros por minuto. Muy bien. Entonces, una forma indirecta de valorar que se está produciendo el ultrafiltrado a la tasa, a la velocidad que debería hacerse, es con una prueba que empleamos en evaluación de la función renal, conocida como depuración de creatinina. Depuración de creatinina en orina de 24 horas. O sea, todo un día a un paciente le pedimos que junte la orina que esté eliminando en frascos o en recipientes para que después se tome a bien hacer unos cálculos matemáticos con la orina y con pruebas en sangre para medir si esta paciente o este paciente está eliminando el volumen de orina que corresponde con la cantidad de sustancias de desecho, creatinina en este caso, que debería eliminar. Muy bien, ¿qué ocurre? Si yo sé que 120 es lo normal, por ejemplo, nos ocurre con el paciente diabético a quien voy a representar aquí, cuando tú dices, señor, a pesar de que usted está bien, sufre de diabetes, quisiera saber cómo está trabajando su riñón, si ya hay alguna condición que nos pueda llamar la atención. Entonces, cuando tú le mides la tasa de filtrado glomerular a ese paciente a través de la depuración de creatinina, su valor ya no sale en 120, ¿sabes en cuánto sale? En 150, 160, 180. Entonces tú dices, formidable, estas nefronas de este paciente están trabajando muy bien, cosa que no es cierta. Lo que está ocurriendo es que las nefronas que quedan están duplicando, triplicando, cuadriplicando su trabajo. Están produciendo, como bien está graficado acá, mayor ultrafiltrado. Y eso se va representado con una depuración incrementada. Cuando tú ves eso en un paciente, no está en los 120 normal y está por encima, significa que ya está empezando el daño renal. Te está llamando la atención. Él ya ha ido perdiendo nefronas. Ya te he dicho, este paciente ya perdió nefronas. Le quedan unas pocas que está tratando de compensar el trabajo de las que se perdieron. En resumidas cuentas, eso es lo que nos avisa. Y así ocurre el inicio, en especial en la nefropatía diabética. Bueno, términos que tenemos que recordar. Ya ustedes van a entrar en semiología dentro de poquito, que a veces causa confusión. Azoemia, lo que detallamos también en la presentación anterior. ¿Qué significa azoemia? Aumento de nitrogenados. Aumenta la urea, aumenta la creatinina, aumenta los productos nitrogenados en sangre, ¿ya? Ahora bien, el hecho que aumente la creatinina, la urea como nitrogenados en sangre, no necesariamente esta persona va a tener síntomas urémicos. Un paciente diabético, un paciente hipertenso, viene con creatinina ya no de 1, 1,8, 2, 2,5. Él se siente bien, pero ya tiene incremento de nitrogenados. Es decir, no tiene sintomatología aún, tiene solamente azoemia. Es un hallazgo de laboratorio, que para ti sí es representativo. En algún momento ese paciente se va a hacer sintomático, ¿no? Muy bien. La uremia, en cambio, ya te dice que es un paciente que ya no solo tiene nitrogenados elevados, sino que tiene ya manifestaciones productos de la falla renal.
Es decir, esa elevación no solo de nitrogenados, de otras sustancias de desecho, de volumen de agua, de falta de eritropoyetina, de falta de conversión o activación de vitamina D, etcétera, etcétera, ya lleva a la aparición de sintomatología. Hablamos de deterioro de la función renal cuando baja la tasa de filtrado glomerular. Ya no está en 120, te viene en 100, te viene en 80, te viene en 70, te viene en 50. Ya bajó la tasa de filtrado glomerular. Lógicamente, yo sé que 120 es mi esperado, mi ideal. Pero tu paciente puede estar con 100, puede estar con 60, puede estar con 40, y mira que mientras esté con esos valores todavía orina. Él todavía se siente bien. Pero tú ya dices, no, pues sí, de 120 a 40 está en un tercio de su función renal. Va a bajar a 20, va a bajar a 15, y en 15 tú ya te preocupas más. Porque de 15 para abajo ese paciente en el momento ya no te va a orinar. Y si ya no orina, ya una serie de desarrollos van a ocurrir y ya la sintomatología lo va a acompañar. En otras palabras, existe una fase de luna de miel. Ese paciente se cree bien, se cree tranquilo, no tiene ninguna molestia, porque él dice, cuando esté mal, me dializará o requiere otros tratamientos. Pero para cuando eso ocurra, significa que el daño ya progresó, ya fue tan severo que ya llegó a perder un gran número de nefronas funcionales. Y llegamos a este estado conocido como enfermedad renal crónica terminal. Terminal significa que llegamos a la última fase. Última fase me está hablando, sí, porque cuando uno habla de enfermedad renal crónica pasa por fases. De la fase 1 o del estadio 1 hasta el estadio 5. Y eso va de la mano con el cálculo de la depuración de creatinina, ¿no? Más de 90, que todavía para nosotros es representativo, es fase 1. Es decir, si yo tengo 100, 110, 120, usted me va a decir que estoy en fase 1 de la enfermedad renal crónica, sí. Pero ¿por qué si yo me siento bien? No. ¿A quiénes catalogamos como fase 1? Aquellos que tienen riesgo de hacerte falla renal. ¿Quiénes son? Lo que has visto hace un rato. Los pacientes que tienen algún tipo de glomerulonefritis. Los pacientes que tienen poliquistosis renal. Lo más frecuente, paciente diabético, paciente hipertenso. Me siento bien, estoy tranquilo, mi glucosa está ok. Sí, pero usted tiene una enfermedad que es un factor de riesgo fuerte para hacer falla renal. Muy bien. Entonces, ese es un estadio 1. Un estadio 2 es cuando la depuración de creatinina está entre 60 y 90. Le tomas la prueba y te salen 70, 75, 80. Ese paciente está en estadio 2. Ya debe preocuparte porque ha bajado la tasa de filtrado glomerular. Estadio 3 es de 30 a 60, ¿no? Es estadio 3. Todavía el paciente orina, todavía es capaz de eliminar algunas sustancias de desecho. A su vez hay un 3A, 3B que no los quiero complicar con ello. El 4, el 4 es de 15 a 30. De 15 a 30. Recuerda, cuando tú estás en la fase 4, ya el paciente lo tienes que preparar. Ya decirle, señor, producto de su desarrollo, de su falta de adherencia al tratamiento, de su incumplimiento, etcétera, 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 hemos llegado a una etapa donde en algún momento usted está próximo a tener que dializarse. Ya lo vas preparando. Como también aquel paciente que fue adherido al tratamiento, cumplía los regímenes que tenía que cumplir, manejaba su tratamiento para el control de diabetes, de la hipertensión y lo demás. A pesar de lo que hagamos, ese tratamiento solo enlentece la progresión. En algún momento vas a llegar a la fase 4. Ya lo tienes que preparar para la terapia dialítica, porque en la etapa 5 ya es esta que está acá, la enfermedad renal crónica como tal, ¿ya? En donde no nos queda otra más que reemplazar la función renal. Como bien dice aquí, las causas más frecuentes en el mundo, la diabetes. También rescatamos a la glomerulonefritis y la enfermedad poliquística, ¿no? No olvidar, pero date cuenta, las más relevantes, ¿quiénes son? Diabetes y hipertensión. Esas arrastran la mayor cantidad de causas asociadas al daño renal crónico. Por eso es que en el mundo todos buscamos detectar a la hipertensión. Recuerda que la hipertensión es una enfermedad silente, ya es una enfermedad que está aparentemente asintomática, dormida. Yo no soy hipertenso para me encontrar a 150 a 100. Oye, sí soy hipertenso, caramba. Recuerda, ese paciente está en riesgo de hacerte daño renal crónico. El diabético, ni qué decir, él tiene mucho más riesgo todavía. Bueno, la patología y patogénesis. Evidentemente, en la enfermedad renal crónica hay una pérdida irreversible. Perdemos nefronas, el filtrado glomerular va a caer. En la etapa inicial, no olvides, hay hiperfiltración, pero eso ocurre porque esas nefronas que todavía están sobreviviendo a ese factor injuriante que hemos señalado anteriormente, están tratando de reemplazar la función anterior. Pero en algún momento se van a perder también y va a comenzar a caer el filtrado glomerular. ¿Qué se asocia en la aparición de la enfermedad renal crónica? Aparición de fibrosis, cicatrización, que llamamos esclerosis. Ya lo hemos visto en las diapos anteriores. Ya sabemos a qué nos referimos. Bueno,
La evolución, evidentemente, tiene que ver pérdida de nefronas. Cuando cae a menos del 50%, recién los nitrogenados tienden a elevarse. Mira, cuando tu creatinina está en 1 y sube a 2, ya has tenido que perder 50% de nefronas. Pero para eso tenía que pasar un buen tiempo, ¿no? De ahí, más o menos ya hay cascada libre. Te mantuviste estable, estable, llegaste a ese 50% y ya viene todo en caída libre. Cuando disminuye el filtrado a 20%, ya comienzan a liberarse más los nitrogenados, ¿no? Y ese paciente está en más riesgo de hacerte uremia, de hacerte sintomatología, de hacerse sintomático. Entonces, para ese momento, mira, fase luna de miel, estabas en 100 de tasa de filtrado glomerular, los 120 que había en el varón, 100 en la mujer, todo estaba en equilibrio, hasta que llegaste a ese 50% de pérdida de nefronas. Cuando perdiste el 50% de nefronas, los nitrogenados ya se elevaron más. Hasta que era 2 de creatinina, ahora es 3, 5, 7, 9 de creatinina, 50 lo normal de urea, 40, 50, sube a 100, 150, 200, 300 de urea, evidentemente ya ha progresado la enfermedad, y acompañando aparecen no solamente la zoemia con estos dos nitrogenados, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, aumento de carga de hidrogeniones, tu paciente te hace acidosis, ¿no? Y progresas algo más, ya comienza a haber depresión de calcio. Todo producto de ese daño que afectó la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esa nefropatía terminal evidentemente ya va a ser más evidente, más sintomática, cuando hayas perdido ya más del 80%. O sea, te estás quedando con menos del 20% de la función renal que te puede competir. Y en ese momento, ¿qué aparece? No puedes regular el volumen, no puedes regular la concentración de solutos. Como hay más volemia, tu paciente desarrolla edema, viene edematizado, viene con carga de ácidos acumulados, acidosis metabólica. Recuerda que el potasio tiene como vía preferente de eliminación el riñón, tu paciente te hace hiperpotasemia. Y lógicamente la uremia, el acompañamiento, el cortejo sintomático, viene con aparición de desórdenes neurológicos, gastrointestinales y cardiovasculares, que veremos también a continuación. En la uremia, entonces, tenemos retención de productos que el riñón debería eliminar, pero que ahora no lo puede hacer. Las hormonas que están circulando, que tenían que eliminarse por vía renal, ya no se eliminan, se acumulan, se acumulan. Una de ellas es la insulina, inclusive. Pero las hormonas que el riñón mismo producía, como la eritropoyetina, evidentemente sí van a comenzar a caer. Ya no tengo capacidad de poder producir eritropoyetina en la cantidad adecuada. Y eso también va a tener una representación clínica. El equilibrio de sodio, balance positivo, ¿no? Al inicio hay un intento de retener sodio. Recuerda que hay una disfunción a nivel del feedback tubular glomerular. Entonces ocurre una retención de sodio y con el sodio se retiene agua. El sodio ya no se puede eliminar por vía renal, porque no tengo un sistema renal que esté profundido adecuadamente, no tengo nefronas funcionales, no tengo un sistema glomerular que me permita generar un ultrafiltrado suficiente para eliminar esa carga en demasía que puedo en algún momento tener. Entonces, cuando tengo más sodio y agua, más volemia, en otras palabras, voy a hacer trabajar a un corazón que ciertamente estaba sanito, pero ahora hay sobrecarga de volumen. Lo vas a hacer entrar en estrés. Se genera un síndrome cardiovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. Por aumento de la volemia, uno de los factores involucrados en la presión arterial te genera hipertensión arterial. Aumenta la volemia, te genera ascitis. Aumenta la volemia, te genera edema. Tal y cual como lo vimos en esa paciente mujer que representó otro tipo de daño, pero por afección glomerular. Muy bien, entonces tenemos mayor susceptibilidad a pérdidas por otras rutas, ¿no? Tenemos que acudir ya no al riñón, a otras vías de eliminación. Y a veces ocurre que el intestino tiene que entrar a trabajar para eliminar la sobrecarga de sodio y de volumen de agua, ¿no? Recuerda que a nivel del colon se expresan receptores para la aldosterona, ¿no? Entonces es donde puedo yo también permitirme poder retener más sodio y lógicamente con él al agua, ¿no? Hay algunos desbalances también a nivel gastrointestinal que les he comentado, vamos a revisar también, los desbalances del agua y del sol. Bueno, entonces sabemos que va a haber una acumulación de agua, un aumento en la volemia, ¿no? Un aumento en la volemia. Se sobrecarga la economía de volumen de agua, se sobrecarga la economía de volumen de sodio, así existen sistemas de compensación, las aurículas detectan que ha habido mucha volemia, intentan favorecer la natriuresis, llegan al riñón, pero encuentra un riñón disfuncional, que no le va a hacer caso. Recuerda, el aurículo cuando recibe mayor volumen de agua, libera factor o el petio natriurético auricular, el cual favorece la natriuresis. Pero ¿qué natriuresis se va a producir si ya tengo un riñón en daño? Un riñón que no me va a hacer caso. Entonces sigo teniendo aumento de la volemia. Esa hipervolemia genera hipertensión arterial, lo sabemos bien. Esa carga de volemia genera una carga de trabajo adicional en el corazón que va a acumular, como el corazón no puede mover tanto volumen de agua porque tengo demasiada agua en la economía,
porque el riñón no la puede eliminar, sobrecargo en inundado de agua a los pulmones. Tu paciente te hace falla respiratoria, edema agudo del pulmón. Tu paciente hace edema cerebral, recuerda, aumenta la presión hidrostática, fuerzas de Starling, esa es la causa de edema, en este caso hipertensivo, porque el hidrostático es por hidrocefalia, el hipertensivo es por aumento de presión hidrostática, te genera también edema a nivel cerebral, trastorno en su estado de conciencia, ¿no? Aumenta la PIC, no perfundes bien, te ocasiona fenómenos de isquemia a la larga, mayor compromiso a nivel neurológico. Con el potasio, los problemas ocurren realmente cuando la tasa de infiltrado glomerular ha caído a menos de 5. ¿Ya? Por encima de 5 todavía podemos algo trabajar con el potasio, ¿no? Entonces, cuando ha caído bastante la tasa de infiltrado glomerular, tu paciente tiende a ser hiperpotasemia. Ahora bien, cuidado entonces, si mi paciente ya es un paciente con enfermedad renal crónica, siempre hay producción de potasio, siempre hay movilización de potasio, no producción, porque siempre hay destrucción de glóbulos rojos, dentro del potasio es intracelular, se destruyen glóbulos rojos, evidentemente se liberan a la economía. Y si por A o B ese paciente desarrolló una hemólisis por otra condición, va a haber un aumento en la oferta de potasio. En un paciente con daño renal, eso puede ser catastrófico. En las infecciones, en el trauma, repito, destrucción muscular, atracción muscular, no solamente voy a liberar mi hemoglobina, también libero el contenido intracelular, que en este caso es potasio. Fuente exógena. En un paciente con daño renal crónica, le pedimos siempre cuidado con la dieta, señor. No ingiera alimentos ricos en potasio, porque ese paciente está siendo sometido a estrés. Lo he vivido también, pacientes con daño renal crónico que iban a su sesión de diálisis 3 veces por semana, como querían darse su gustito, recuerdo alguna oportunidad a un paciente que era muy desarreglado, entró a emergencia con una frecuencia cardíaca de 30 por minuto, hipertenso, con falla pulmonar, falla respiratoria en este caso, porque había un edema agudo de pulmón con un potasio en 10. ¿Qué había hecho el paciente? Como le tocaba su sesión de diálisis a una hora determinada, se pidió un pollo a la brasa, se comió todo el pollo, ahora voy a mi sesión de diálisis para que me quiten todo, porque ya me di el gusto de comer, y justo apareció una emergencia que ocupó la máquina de diálisis. Y ese paciente que había hecho un desarreglo, al no poder ir ahí, viene conmigo a emergencia y tuvimos que hacer una serie de maniobras con un tratamiento que verán en clínica para tratar de contener el proceso hasta que hubo máquina libre para sacarlo de la zona de riesgo, ¿no? Otro desarreglo que ocurre es la acidosis metabólica, ¿no? Recuerda que los hidrogeniones tienen como una principal ruta de eliminación por la vía renal. Si no tienes esa ruta porque hay una caída en la tasa de filtrado glomerular, evidentemente tu paciente va a hacerte acidosis metabólica. Metabolismo óseo de los fosfatos. Evidentemente, riñón insuficiente no puedes resolver calcio. Como calcio que no resuelves, cayó el calcio, la paratormona sale a defenderte. Sobreproducción de hormona paratiroidea, resorción ósea. Pero recuerda que la activación de otra vitamina dependiente de la paratormona se da a nivel renal, como es la vitamina D, tiene un metabolismo desordenado. A esto se suma la acidosis metabólica que de por sí el paciente ya tiene. Riñón insuficiente, no te botas fosfato, tu paciente te va a hacer hiperfosfatemia. Por eso es que cuidamos mucho de darles también alimentos ricos en fosfato al paciente con daño renal. Tenemos que monitorizar ello, ¿no? Al final de cuentas, todo este proceso, ¿qué va a hacer? Que tus huesos sufran los estragos, ¿no? A nivel óseo va a haber un desgaste, una desmineralización, pero no una desmineralización ordenada, totalmente desordenada. Se genera osteodistrofia renal. Hay un alto recambio a nivel óseo, ¿ya? Que puede generar destrucción con presencia de quistes dentro del hueso, osteitis fibrosa. O a veces el recambio no es tan alto, pero afecta a las células formadoras de hueso, a los osteoblastos. Y esto se presenta con una placa radiográfica donde ves que la densidad blanquita que debes ver el hueso, la ves media enrarecida, media gris. Los razones que contribuyen a ello, bueno, evidentemente tienes un riñón insuficiente que te lleva, que te favorece una disminución, un aumento de la cantidad de calcio, favorecido por hiperfosfatemia, por disminución de la conversión de la forma activa de vitamina D3, la hormona paratiroidea sale a defenderte, se genera un hiperparatiroidismo secundario, porque el primario es algo que aboca directamente a la glándula paratiroides, y esto lógicamente va a contribuir a causar mayor movilización del calcio de los huesos, ¿no? Y cuando es muy acelerada, muy alta esa movilización, genera osteitis fibrosa de tipo quístico, ¿no? Bueno, otros razones, a veces los pacientes que hacen gastropatía urémica, les damos antiácidos. Antes usamos mucho el aluminio, ¿no? Nos hacen intoxicación por aluminio que no se puede eliminar por vía renal. También te genera osteomalacia, que es una asociación a la desmineralización que ocurre en el hueso. Hay acumulación de algunas proteínas que no se pueden eliminar. La beta-2 microglobulina, que ustedes analizaron en inmunología, te induce también a aparición de amiloidosis, sobre todo si el paciente se dializa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hay mucho calcio, mucha activación de paratormona. ¿Qué favorece? La calcificación de los vasos.
Y una cosa es encontrar una arteria elástica, recibe un volumen de sangre, se distiende la arteria, y otra cosa es encontrar una arteria dura, porque se ha calcificado la pared. La bomba cardíaca trata de impulsar la sangre, pero encuentra una arteria que no se distiende, que no es complaciente. Hipertensión arterial, como un hallazgo que acompaña al paciente con desorden renal crónico. Entonces, características de la enfermedad renal crónica: hiperfosfatemia, hipocalcemia. Se activa la paratiroides más paratormona, causa desorden a nivel de los huesos, desordenado, tratando de compensar el calcio, que no se puede hacer en ese momento. Se deposita parte de esos productos, fosfatos sobre todo, los nitrogenados a nivel de celular subcutáneo. Tu paciente viene con escarcha urémica, lo cual lo ocasiona mucho escozor, lo van a ver en semiología. Otras anormalidades: depósito a nivel de la mucosa gástrica, nos hacen gastropatía, presión ulcerosa, por ejemplo, una gastritis urémica, disfunción del sistema nervioso central, alteración en la formación de elementos jóvenes en la sangre, disfunción a nivel gonadal, disminuye la libido, como habitualmente ocurre en el paciente con enfermedad renal crónica. A nivel de corazón, falla cardíaca congestiva, repito, el riñón comenzó a fallar, no te maneja la bulimia, te causa una sobrecarga de volumen de agua que el corazón ya no puede manejar. Y como efecto de la falla de bomba, el pulmón se compromete, edema agudo de pulmón. Hay pacientes con hipertensión arterial en donde ese desorden va acompañado de hiperreninemia, ¿no? Mayor liberación de renina, se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Esos productos nitrogenados, esa hiperfosfatemia, esa hipermagnesemia se depositan en las membranas, en las serosas. Puede comprender también la membrana de protección del corazón, una pericarditis urémica, ¿ya? Por acumulación de esos productos tóxicos que el riñón ya no puede eliminar. A nivel hematológico, sabido es que el paciente con daño renal crónico nos va a hacer anemia, anemia de tipo normocítico, normocrómico, es decir, glóbulo rojo de tamaño normal, de coloración normal. Pero ¿qué es lo que pasa? La masa eritrocitaria disminuye, el hematocrito, que sabemos es 40-45%, baja a la mitad, ¿no? 20-25%. Vienen con hemoglobina de 7, 6, 5, ¿no? ¿Cuál es la causa? La eritropoyetina. No tengo eritropoyetina. Y a nivel de la médula ósea, esos productos tóxicos, esa mala eliminación de esas toxinas que el riñón debería eliminar, causan inmunosupresión medular. Por tanto, mayor riesgo de padecer infecciones. A nivel neurológico, alteraciones del ciclo vigilia-sueño, la parte cognitiva se ve deteriorada. A nivel neuromuscular puede haber aparición de calambres, fasciculaciones, hipo. Síndrome de piernas inquietas, característico también del paciente renal. Lo ves sentado y está que mueve las piernas, los miembros inferiores. Característico del paciente con daño renal. No es que esté nervioso, sino que hay una disfunción a nivel de la estimulación, a nivel de la placa mioneural. Anormalidades gastrointestinales, un cuarto de los pacientes con daño renal lo pueden presentar, repito, una gastritis urémica, gastroenteritis, puede ir acompañada de diarrea también, ulceraciones en la mucosa. Etapa avanzada, ¿no? Fetor urémico, ¿no? Un olor característico, se han comido la sangre, la sangrecita que nos hacía en algún momento, un olor bastante fuerte, parecido a los que han consumido ello, para que lo puedan remediar, ¿no? Anormalidades endocrinas en las mujeres: bajo nivel de estrógenos; en los varones, bajo nivel de testosterona, lógicamente lleva a disminución de la libido, disminución de la producción de espermatozoides, entonces baja la capacidad reproductiva, ¿no? Un hallazgo hormonal bastante representativo en el paciente diabético, es que la insulina o la poca insulina que él producía se elimina por vía renal, pero cuando el riñón ya claudica en su función, esa insulina, esa poquita que produce, ahora se acumula en el cuerpo. Y ese paciente diabético que antes te pedía 2, 3 medicamentos para controlar la glicemia, en la etapa o aparición de la enfermedad renal crónica, ya no necesita medicamentos, solito regula. Y a veces cuando tú le das un hipoglicemiante, nos hace más hipoglicemia. La causa es que ya ha hecho daño renal crónico. A nivel dermatológico, bueno, la palidez característica de la anemia, la escarcha urémica que predispone a la aparición de prurito, huellas de rascado, escoriaciones en la piel, ¿ya? A veces trastornos de coagulación asociados al daño renal crónico. Bueno, en general, resumimos con eso ya para terminar. Tenemos desbalance en el manejo de sodio y agua, desbalance en el manejo de potasio, desbalance en la eliminación de productos nitrogenados, desbalance en la producción de eritropoyetina, desbalance ácido vaso, desbalance en la activación de vitamina D, alteración en la eliminación de fosfato, que a su vez, hipocalcemia, compromiso óseo, anemia asociada a coagulopatías, junto con la eliminación de productos nitrogenados insuficientes, coagulopatías, uremia, parte del cortejo sintomático, la hiperpotasemia, porque no eliminamos potasio adecuadamente, aumento de la volemia, hipertensión, edema, falla cardíaca, ¿no? Ya todo esto forma parte del cortejo sintomático asociado al síndrome urémico. Acumulación de productos de desecho, pericarditis. Lesiones en la piel, gastrointestinal, neurológico, disfunción sexual. En otras palabras, la enfermedad renal crónica, cuando progresa, afecta a toda la economía.
todos los órganos en mayor o menor medida son afectados y me explican ese cortejo sintomático que encontramos. Muy bien, disculpen por haber corrido, tengo que entrar a trabajar, me van a disculpar, así que les dejo la pauta si escribieron alguna duda, pregunta, consulta que tengan a bien hacerme, si esté en mis manos poder resolverla.